inmensidad y soledad del espacio, del cosmos, un pequeño planeta gira en torno a una estrella más. En ese oasis espacial, la vida fluye en millares de formas. Una de ellas se escrutina a sí misma y se autodenomina Homo sapiens. Y desde su origen, una pequeña llama, la de la curiosidad, lo hace voltear y preguntarse, lo mantiene a través de los tiempos y los cambios, de cara al cielo. Quédese esta tarde en De cara al cielo y comparta con nosotros interesantes temas sobre astronomía. Esto es De cara al cielo. Es común en la actualidad el revisar lo que ha ocurrido en cuanto a la exploración espacial ahora que se ha cumplido medio siglo de esta gran aventura. Y si nos pusiéramos por áreas de conocimiento, podríamos hacer cientos de programas. ¿Cómo ha repercutido la exploración espacial en el desarrollo de la electrónica, de la computación, de la medicina, de los materiales, de la alimentación, de cientos de cosas, comunicaciones, meteorología, etc. Obviamente a nosotros nos toca revisar esa parte en cuanto a la astronomía. Todo el panorama astronómico definitivamente se ha modificado y tuvo un brinco sensacional. Hemos aprendido en los últimos 50 años posiblemente lo que no se aprendió en cuanto a volumen en los últimos 400 años desde la invención del telescopio, desde que Galileo lo tomó para voltear al cielo. Ese lanzamiento de Sputnik el 4 de octubre de 1957 llevaba consigo toda la realización de los sueños de Kepler, de Galileo, de Julio Verne, la poesía de Amado Nervo y los esfuerzos de Tsiolkovsky, de Hermann Ober y de Robert Goddard porque estuviéramos en el espacio. Y con ello, el sueño de todos los astrónomos de decir, al fin vamos a poder ver sin este cristal que en ocasiones se empaña, se nubla, está sucio o inestable y que estuvimos sometidos todo el tiempo a ver a través de nuestra atmósfera. Atmósfera que además nos protege, pero evita el paso de radiaciones en las cuales hay mucha información interesante para conocer los cuerpos celestes como el infrarrojo, el ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma. Fuera de la atmósfera, en la exósfera, ya es posible recibir todo eso. Y es muy amplio lo que se ha trabajado, obviamente, el impacto que ha tenido para la astronomía y por ello tengo que dividirlo en tres programas, en tres bloques. Uno es ¿qué hemos aprendido de la Luna? ¿Qué pasó con la Luna a raíz de la exploración espacial? Otro capítulo es nuestro conocimiento de la vecindad de nuestro sistema solar, cómo se ha incrementado. Y un tercero sobre el espacio profundo, sobre el fruto que nos han dado los telescopios espaciales, especialmente la joya de todos los telescopios, que es el telescopio espacial Hubble. De ahí entonces que lo primero que tenemos que revisar es la Luna, porque indudablemente que el primer punto a explorar, una vez habíamos salido fuera de la atmósfera de la Tierra y podíamos girar en torno a ella, era nuestro satélite natural. El punto más cercano a visitar a 384.000 kilómetros. Obviamente una empresa nada sencilla tomando en cuenta los retos, el principio, porque es muy diferente el decir ahora en la actualidad vamos a regresar a la Luna a decir por primera vez vamos a ir a la Luna.
Y ello implicó el enviar sondas automáticas, robots, para que hicieran las primeras tareas. Había que, primero, atinarle, aunque suene un poco curioso, atinarle a llegar a la Luna. Un cohete que debe ser disparado hacia la Luna no se va a disparar a donde está la Luna en este momento, sino donde estará 3 días después, cuando la Luna constantemente se está moviendo en órbita de la Tierra. Por ello, muchas de las primeras sondas fracasaron y pasaban de largo mucho antes o mucho después. Fueron los soviéticos quienes tuvieron los primeros éxitos en cuanto a la exploración de la Luna. El más sonado en ese momento fue cuando recibimos aquella imagen que nos revelaba lo que jamás habíamos visto, la cara oculta de nuestro satélite. Por la rotación de la Luna, que es igual a la traslación, la Luna siempre nos muestra su misma cara. Y claro, una gran incógnita era cómo sería la otra parte, donde vimos que la ausencia de mares es notorio, esas planicies que se ven claramente y que nos representan figuras como la famosa del conejo de la Luna, no existen prácticamente en el otro lado. Y los cráteres, aunque son abundantes, no son también tan notorios como aquellos que vemos en el lado visible desde la Tierra. A esto vendría a sumarse la primera sonda que lograra insertarse en órbita de la Luna, o sea, llegar, ser libremente atraídos por nuestro satélite y tener el punto preciso en el cual había que frenar con cohetes para que ese cuerpo ya quedara sometido a la atracción gravitatoria de nuestro satélite, que es un sexto de la de nuestro planeta. El otro reto era un descenso suave. Obviamente, lanzar una nave a que simplemente llegara a la Luna, pues podría ser mucho más fácil. Los estadounidenses lo hicieron en un principio con la sonda Ranger. Los soviéticos se abocaron a lograr un descenso suave que pudiera caer suavemente sin lastimarse todos los mecanismos para poder hacer un estudio de la superficie, los primeros in situ. Y también fue ese un logro de la Unión Soviética. Al hacer la propuesta, el presidente Kennedy, en su famoso discurso, el compromiso de que habrían de llegar primero los estadounidenses a la superficie de la Luna antes de que concluyera la década de 1960, implicaba el enviar antes de las misiones tripuladas toda una serie de naves que pudiesen revelar algunos aspectos que eran importantes para los futuros alunizajes. Y de ahí salieron las 3 series de naves que vamos a ver. Los Estados Unidos habrían de manejar 3 series de sondas espaciales para la exploración de la Luna. Había que conocer la Luna muy de cerca, obviamente también su superficie, pero además había de tenerse un mapa, toda la cartografía lunar con alta resolución para la selección de los puntos aquellos donde habrían de descender los astronautas años después. La primera serie creada fue Ranger, y Ranger era una sonda que abiertamente el propósito era llevarla a que se estrellara en la superficie de la Luna. Lo que hacía la nave simplemente es que estaba tomando imágenes, estaba tomando video constantemente. ¿Hasta cuándo? Hasta el último instante, cuando ya chocaba y obviamente la nave quedaba destruida. Las imágenes de esa aproximación mostraban el suelo lunar a unos cuantos metros hasta que era emitida la última señal y la nave se destrozaba. Y ello favoreció mucho para ver cómo aún a cortas distancias, a baja escala, los cráteres seguían abundando, seguían estando cráteres aún a metros de distancia, eran visibles
cráteres de incluso centímetros de diámetro. Esa fue la primera experiencia. Luego vendría el siguiente reto: entrar en órbita de la Luna, lo que lograron los soviéticos primero, y poder mapear toda la superficie a la mayor resolución posible, que fuera suficiente la información como para comenzar a estudiar las regiones donde habrían de descender los astronautas. Eso estuvo a cargo de la serie de sondas Lunar Orbiter, el orbitador lunar, quienes no solo habrían de enviar lo que en esa época eran las mejores imágenes de la superficie de la Luna, las que ni siquiera los telescopios más grandes en la Tierra pueden lograr. También imágenes de nuestro planeta visto desde la Luna, una Tierra creciente o menguante allá a más de 300.000 kilómetros de distancia. Estudiar el lecho de los cráteres, el ver las cadenas montañosas, los detalles de las montañas, de los picos centrales que existen en los cráteres, etc. Esto logró un mapa de nuestro satélite lo bastante completo, suficiente para poder dar el siguiente paso. Vendría la tercera serie de naves, que eran las Surveyor, y estas ya estaban destinadas a, con un pequeño retrocohete y un sistema de 3 soportes, de 3 patas, descendieran en la superficie. Curiosamente, una de las dudas, una de las mayores inquietudes que existían era la consistencia del suelo lunar. Muchos planteaban el riesgo de que una nave con astronautas llegara y se hundiera en el suelo lunar, y era de lo primero que querían verificar, en este caso con los Surveyor. Los Surveyor mostraron que la superficie de la Luna, si bien bastante polvorienta, era lo bastante consistente para descender. Fueron más de 4 Surveyors en diferentes puntos de la superficie que descendieron e incluso excavaron con una pala mecánica manejada desde la Tierra parte de esa superficie que tenían próxima. Las imágenes que mostraban las patas de los Surveyor en el suelo lunar evidenciaban que éstas se habían hundido solo unos cuantos milímetros. Todo esto ya dio la seguridad como para pasar a la parte de aquel famoso proyecto Apolo, del que hemos conversado ya en varias ocasiones, y a conocer la Luna mucho mejor con las cámaras que llevaban los astronautas. La primera misión, que fue el Apolo 8 en diciembre de 1968, los primeros seres humanos que orbitaron la Luna y que nos brindaron imágenes muy bellas a color, tanto de la Luna como de nuestro planeta y el detalle de toda la superficie. Ellos, con esas cámaras de mejor resolución y obviamente con la actitud de decisión que no la tienen en un momento dado los robots, lograron imágenes mucho más precisas de los puntos probables de alunizaje en las siguientes misiones. Apolo 10, la siguiente misión, se acercó a solo 15 kilómetros de distancia de la superficie y nos dieron también imágenes muy reveladoras. Y obviamente, pues qué no decir, a partir del Apolo 11, que no solo estuvo en órbita, sino que habría de ser el primer módulo lunar, el módulo Águila, el que llegara al suelo de la Luna y nos brindara ya imágenes en mucho detalle, incluyendo el tener piezas de la superficie lunar en la Tierra para su análisis. Las muestras que trajeron los astronautas de Apolo 11, 12, 14, 15, 16 y 17, más de 250 kilogramos, llevadas a un centro especial que se abrió en el Centro Espacial de Houston, Texas, habrían de revelar, de apoyar una de las 3 hipótesis en cuanto a la formación de nuestro satélite. Se planteaba si la Luna sería un cuerpo capturado en un momento dado por
la gravedad de la Tierra en los principios, cuando estaba en formación el sistema solar. Una segunda opción era que la Luna se hubiera formado junto con la Tierra. Y la tercera, si la Luna no sería un producto de un impacto en nuestro planeta cuando estaba en formación, y de ahí habría surgido. Ese análisis de las muestras lunares habría de permitir el apoyar de las tres hipótesis que señalé, aquella de que nuestro planeta, cuando estaba en proceso de formación, posiblemente hace unos 4.500 millones de años, recibió un impacto de un cuerpo de considerable tamaño que provocaría el desgajamiento de una parte de la Tierra y que habría de convertirse en nuestro satélite, la Luna. Y esto fundamentalmente al ver que realmente la composición de la Luna es sumamente similar, prácticamente es un trozo del planeta Tierra, solo que sin atmósfera, sin agua y sometida al baño de la radiación solar en todos sus órdenes, en todos los rangos, a causa de no tener precisamente la protección de una atmósfera. En diciembre de 1972 concluyó el proyecto Apolo, concluyó todo ese ímpetu que existió en algo que tenía un fuerte fundamento político: ganarle a los soviéticos la carrera a la Luna. Y la Luna fue abandonada por muchos años y quizás algunos se preguntaban, bueno, ¿y para qué vamos a volver a ese cuerpo que no tiene agua ni atmósfera y solo parece ser un lugar exótico del cual ya contamos con las muestras suficientes para estudiarlo? Pero la realidad no es esa. No conocemos todo sobre nuestro satélite. La Luna es además la posibilidad de un trampolín en el futuro para viajar hacia los planetas. Una base en la superficie de la Luna con un sexto de la gravedad podría permitir el crear grandes bases espaciales para ir a los planetas sin el problema de la atmósfera en la Tierra y la atracción misma gravitacional de la Tierra, que permitiera hacer naves como las que vemos en los libros de ciencia ficción o en los programas, sin necesidad de una forma aerodinámica que puedan despegar directamente de la Luna para ir hacia Marte, Venus, Júpiter, Saturno o cualquier otro lugar. Pero también eso implica crear una infraestructura extraordinaria. Si no hay oxígeno en la Luna, si no hay agua, hay que llevarlos desde la Tierra o hay que buscar la forma de extraerlo de las rocas lunares. Esa definitivamente es una gran empresa. Fue hasta la década de los 90 cuando otra sonda habría de regresar, una sonda automática a la Luna, Clementina. Pero Clementina era un proyecto estrictamente militar y la información que tuvimos fue muy poca. Si acaso la más relevante que se nos proporcionó fue el que aparentemente Clementina encontró en el lecho de los cráteres que se encuentran en las regiones de los polos, hielo. Y de confirmarse esto, porque no está completamente confirmado, tendríamos una fuente de agua para las futuras misiones de seres humanos hacia nuestro satélite. Clementina hizo un mapa topográfico mucho más preciso que las anteriores naves, obviamente con una mejor tecnología. Y luego seguiría otra sonda, esta sí fue un proyecto de NASA científico, que sería Lunar Prospector, quien estuvo en órbita haciendo estudios de la superficie y que en el último cometido de su misión habría de estrellarse en el polo sur de la Luna. Esa noche, recuerdo, en los 90 estuvimos pendientes todos de ver algún destello que indicara que Lunar Prospector se había finalmente impactado con la superficie de la Luna. No fue posible verlo, pero sí nos dio información relevante
de nuestro satélite. Curiosamente ahorita, hace unas semanas, ha sido lanzado por parte de Japón su primera misión lunar, Kaguya. Kaguya está en órbita de la Luna actualmente. Es una nave de 2 toneladas de peso que va a estar realizando estudios con el afán de Japón ya de en el futuro tener sus propias misiones hacia el satélite. Y claro, está esa nueva perspectiva que se ha planteado del programa espacial de los Estados Unidos con todas las miras, y no solo las miras, porque ya hay una fuerte inversión, ya hay desarrollo para regresar a la Luna. Es el proyecto Constelación. El proyecto Constelación pretende, en principio, retirar los transbordadores espaciales para el año 2010. Quedan unas cuantas misiones para terminar la Estación Espacial Internacional. Y los transbordadores serán sustituidos al regresar precisamente a las naves tipo del proyecto Apolo, aquel módulo de comando, de servicio, módulo lunar que conocemos perfectamente de las misiones Apolo. Volverían con otra tecnología mucho más superada, cohetes tan grandes como aquel gigantesco Saturno V, para poder enviar hasta 4 hombres a la superficie de la Luna. Y ese proyecto aparentemente es todavía más ambicioso. Del 2010 al 2018, estas nuevas naves que se han bautizado como Orión estarían viajando solo a la estación espacial para continuar la participación de Estados Unidos en este proyecto. A partir del 2018 irían a la Luna. Y supuestamente en la década de 2030 estas mismas naves estarían realizando sus primeros viajes hacia el planeta Marte. Por lo pronto, Estados Unidos, China, Japón, cualquiera de ellos aparentemente va a ser quien regrese a la Luna y de nuevo obtengamos más conocimientos de este compañero